Tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestras tertulias académicas. El día de hoy nos acompaña el doctor Tomás Vidal Marín, quien nos va a hablar del sistema parlamentario y su dinámica. Antes de darle el uso de la voz al doctor Vidal, permítanme hacer referencia a su síntesis curricular. El doctor Vidal es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, y sus principales líneas de investigación son los derechos fundamentales y las libertades públicas, los deberes constitucionales, sistema parlamentario, sistemas electorales, técnica legislativa, y sus publicaciones más recientes es El derecho al honor y su protección desde la Constitución española, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid en el año de 2000, un estudio constitucional sobre el deber de contribuir y los principios que lo informan, el artículo 31.C1C publicado por Tirant Lublanch en Valencia, y los reglamentos de las asambleas legislativas de los congresos de los diputados de Madrid. Asimismo, sistemas electorales y Estado autonómico, especial consideración del sistema electoral de Castilla-La Mancha, y entre sus artículos en revistas y libros colectivos destaca la investidura de los presidentes autonómicos, la eliminación de la designación automática, acierto del legislador, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la Ley Orgánica 1, 1982, 30 años después, independencia judicial y composición de los consejos superiores de la magistratura, el derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional, técnica legislativa, inserción de la norma en el ordenamiento jurídico y tribunal constitucional, los errores en las normas y su corrección en el BOE, una práctica cuestionable, reglamentación democrática e iniciativa legislativa popular, análisis de la constitucionalidad del CITEL, breves consideraciones a partir de la ley orgánica de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Todas estas publicadas en revistas y libros colectivos. Asimismo, ha sido y es miembro de diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como regionales, sobre distintos aspectos relevantes sobre el derecho constitucional, y ha impartido en diversos foros conferencias sobre temas relativos al derecho constitucional. Pues como ustedes pueden observar, tenemos a un experto en el tema que hoy nos ocupa, con amplio conocimiento en la materia. Será muy enriquecedor escuchar al doctor Vidal acerca de un sistema que nosotros no conocemos por experiencia propia. Nosotros, como referíamos antes de entrar aquí en vivo con ustedes, comentaba esto el doctor, que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, al sistema presidencialista. Entonces, pues aprovechemos que tenemos aquí al doctor, que además de ser un experto, él es ciudadano de un régimen parlamentario. Entonces, pues bienvenido, doctor. Antes de darle el uso de la voz, quiero agradecer a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral, a través del Facebook Live de la Escuela Judicial Electoral, a quienes nos acompañan aquí adentro de la plataforma. Por favor, siéntense en la confianza de enviar las preguntas que consideren pertinentes al doctor, así como los comentarios. Ahora sí, doctor, le cedo el uso de la voz. Tiene apagado su micrófono, doctor, no le escuchamos. Perdón. Le decía que muchas gracias a Alejandra por su amable presentación, y como usted anunciaba y yo les he anunciado también antes, yo voy a hablar sobre el sistema parlamentario español, en concreto sobre el sistema parlamentario español, pero que no se diferencia mucho del alemán o del italiano. Es decir, el sistema parlamentario es el característico en la vieja Europa. Como ustedes saben, hablar de un sistema parlamentario supone hablar de una forma de gobierno. Nosotros, los constitucionalistas, hablamos de formas de Estado
y de formas de gobierno. Si hablamos de formas de Estado, México es un Estado federal. España es un Estado de las autonomías, un Estado de comunidades autónomas, o Italia es un Estado regional, eso es forma de Estado, es dependiendo de cómo se relacionan los elementos del Estado, el territorio y el pueblo y el poder, pues tendremos una forma de Estado u otra, pero insisto, las formas de Estado, básicamente las que ahora mismo existen son los Estados federados, los Estados regionales y los Estados Estado de las autonomías, como es el español, y también hay estados unitarios. Por ejemplo, el modelo francés, en Europa hay algún estado unitario, porque el Estado federal o el Estado de las autonomías o el Estado regional es un estado compuesto, pero Francia no tiene entes territoriales. Francia lo que tiene son demarcaciones provinciales y, por tanto, es un Estado unitario. Pero bueno, dejando de lado el caso francés, que es una excepción, eso es hablar de formas de Estado. En cambio, si nos vamos a las formas de gobierno, es decir, a las relaciones que mantienen el Parlamento y los gobiernos, porque el Poder Ejecutivo siempre se queda aparte, porque es independiente, el Poder Judicial, perdón, siempre se queda aparte porque es independiente, dependiendo de cómo se relacionen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, llegamos a una forma de gobierno o a otra forma de gobierno. ¿Cuál es la forma de gobierno en México? El sistema presidencial. ¿Cuál es la forma de gobierno en España y en la vieja Europa? Como regla general, el sistema parlamentario. ¿Estamos de acuerdo? Yo hoy, como les decía, les voy a hablar del sistema parlamentario español, que les digo, no diverge mucho del italiano o del alemán, entre otras cosas porque España en este punto copió el modelo de Alemania, es decir, adoptamos el modelo alemán. Pero yo prefiero hablar, me siento más cómodo hablando del derecho constitucional español que del alemán, que lo conozco menos. El sistema parlamentario, les voy a dar primero una caracterización general del sistema parlamentario y luego ya analizaremos cómo se relacionan el Ejecutivo y el Legislativo. El modelo parlamentario de gobierno tiene una característica básica, y la característica básica es que tiene que haber durante toda la legislatura una confianza entre el Parlamento y el Gobierno. Si el Parlamento no le otorga su confianza al Gobierno, el Gobierno no puede gobernar. Es decir, esa relación fiduciaria, esa relación de confianza es la piedra angular de cualquier sistema parlamentario. De hecho, y esto ustedes lo desconocen seguramente, a diferencia del sistema presidencial, el ciudadano español no elige al presidente de gobierno. El ciudadano alemán no elige a su presidente de gobierno, no elige a su primer ministro. Quien lo elige es el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja española es quien elige a nuestro presidente de gobierno. Cuando la Cámara Baja, el pueblo español elige a los diputados que van a ir al Congreso. Una vez que se conforma la Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados, esa Cámara Baja es la que va a elegir a nuestro presidente de gobierno. Y ya está. ¿Qué pasa? Que como yo, Cámara Baja, como luego veremos, Cámara Baja, Congreso de los Diputados en España, elijo al presidente de gobierno, yo, Cámara Baja, le tengo que dar mi confianza continuamente al gobierno para que el gobierno pueda gobernar. ¿Por qué? Porque yo, Cámara Baja, le he otorgado mi confianza al presidente de gobierno cuando lo he votado a favor y he dicho que ese quiero que sea mi candidato a la presidencia de gobierno. Es decir, la relación de confianza entre el Parlamento y el gobierno en España, y en Alemania, y en Italia, se inicia cuando el presidente de gobierno es investido, en ese proceso de investidura, de la confianza del Parlamento. Ahí se inicia esa relación de confianza que tiene que continuar durante toda la legislatura, para que el gobierno pueda gobernar. Si esa relación de confianza se rompe, en ese momento el gobierno cae y o bien se convocan elecciones o bien hay que elegir a un nuevo, el Congreso tiene que elegir a un nuevo presidente de gobierno. Les decía que esta es la característica fundamental, esa relación de confianza, esa relación fiduciaria que tiene que existir entre el Parlamento y el gobierno en un sistema parlamentario. Pero hay más diferencias con respecto a un sistema presidencial. Por ejemplo, en el sistema parlamentario pues tenemos un jefe de Estado que es diferente al jefe del Ejecutivo.
Nosotros en España tenemos al rey Felipe VI, que es el jefe del Estado, porque somos monarquía parlamentaria, y luego tenemos un presidente de gobierno, un primer ministro, un presidente del Ejecutivo del gobierno, que es el señor Pedro Sánchez. Es decir, hay una disociación entre el presidente de gobierno y el jefe del Estado, que eso no lo conocen en los sistemas presidenciales. Por lo demás, frente al sistema presidencial también, en los sistemas parlamentarios, bien las dos cámaras, porque somos bicamerales, la regla general es el bicameralismo, las dos cámaras. Bien, una cámara o las dos cámaras son las únicas instituciones elegidas directamente por el pueblo. Fíjense que en el caso del sistema presidencial es diferente. Ya llevamos muchas diferencias. Ustedes eligen a su presidente de gobierno. Ustedes eligen, por otra parte, a su parlamento. Pues bien, en un sistema parlamentario, no. En un sistema parlamentario no vamos a elegir a nuestro jefe del Ejecutivo. En un sistema parlamentario solo vamos a elegir el pueblo directamente a una cámara o a las dos. En España, por ejemplo, el pueblo elegimos a las dos cámaras, al Congreso y al Senado. El Parlamento español en sus dos cámaras es elegido por el pueblo en sus dos cámaras. Les decía yo antes, en un sistema parlamentario, el presidente de gobierno, el presidente del Ejecutivo, es elegido por el Parlamento, es elegido, en el caso español, por el Congreso de los Diputados. Si es elegido por el Congreso de los Diputados, eso significa que el Congreso, que en un momento determinado le da su confianza al presidente del Ejecutivo, en cualquier momento puede derribarlo. Eso es así en un sistema parlamentario. Y si se dan cuenta, esto no pasa en un sistema presidencial. ¿Por qué no pasa en un sistema presidencial? Porque tanto el Parlamento como el presidente de su república tienen la misma legitimidad democrática. Son las dos elegidas por el pueblo. Entonces, el presidente de México, López Obrador, es responsable políticamente ante el pueblo que lo ha votado, pero no ante el Parlamento, porque son instituciones que responden a una separación más rígida de poderes que en el caso del sistema parlamentario. En cambio, en el sistema parlamentario, no, en el sistema parlamentario yo, Congreso, le doy mi confianza a un candidato a la presidencia del gobierno y, por tanto, como he sido yo, Congreso, el que le he dado la confianza, se la puedo retirar en cualquier momento. En cualquier momento le puedo retirar la confianza y derrocar a ese presidente del gobierno y derrocar a ese gobierno. Y en un sistema parlamentario también, que las relaciones entre Ejecutivo y Parlamento son más intensas que en el caso de los sistemas presidenciales, tú, Parlamento, me puedes derribar a mi gobierno, pero yo, como contrapartida, gobierno, puedo disolver en cualquier momento el Parlamento. Es decir, eso es típico de un sistema parlamentario. Tu gobierno, o sea, tu Parlamento, me puedes echar a mí como gobierno, pero yo, presidente de gobierno, en cualquier momento puedo decidir disolver el Parlamento. Ahora mismo el señor Pedro Sánchez puede disolver el Parlamento español y convocar elecciones. Eso es típico de un sistema parlamentario y eso no sucede en el caso, por lo menos yo conozco el sistema de los Estados Unidos de América, no sucede en el caso de los sistemas presidenciales. Porque, insisto, los órganos son elegidos por el pueblo y, por tanto, los dos órganos, tanto el presidente de la República en un sistema presidencial como el Parlamento, gozan de la misma legitimidad democrática. Con lo cual, el señor López Obrador es responsable políticamente ante el pueblo mexicano y el Parlamento de México le pasa igual, es responsable políticamente ante el pueblo mexicano. En el caso de los sistemas parlamentarios, yo, Congreso, elijo al presidente y, por tanto, yo lo elijo y cuando quiera, pues yo lo puedo destituir también. Pero, claro, para no dejar desprovisto de ningún poder al Ejecutivo, se le dice al Ejecutivo, pero tu Ejecutivo, como contrapoder, vas a tener la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Si se dan cuenta, y esto es así,
¿Por qué es así? ¿Por qué esas diferencias entre un sistema presidencial y un sistema parlamentario? Pues sencillamente porque ambos obedecen a modelos de separación de poderes diferentes. Si se dan cuenta, en el sistema parlamentario responde a una separación flexible de poderes, es decir, responde a una coordinación, a una colaboración entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En cambio, el sistema presidencial tiene sus orígenes en los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América funda un Estado nuevo y lo que hace es aplicar la doctrina de Montesquieu de la separación de poderes porque la pudo aplicar y la aplicó en teoría sin perjuicio de que Hamilton y Madison dijeron vamos a ver si aplicamos una separación tan estricta como la que defendía Montesquieu, llegará un momento en que eso va a crear muchas disfunciones. Entonces, en Estados Unidos de América lo que se hace es que el Parlamento y el Gobierno se han ideado técnicas de colaboración funcional. Son mínimas, pero ahí están. Por ejemplo, pues el presidente de los Estados Unidos de América puede vetar una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América. O cuando el presidente nombra a un magistrado del Tribunal Supremo, ese nombramiento tiene que ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos, por el Senado en concreto, pero por el Congreso de los Estados Unidos de América. Es decir, hay unas técnicas de colaboración funcional que ya las idearon Hamilton y Madison, pero son mínimas. Es decir, la separación de poderes en un sistema presidencial es mucho más rígida que en un sistema parlamentario. Por eso en el sistema parlamentario se dice lo que hay es más una integración entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Piensen hasta qué punto llega la situación que, por lo menos donde yo conozco, no sé qué pasará en México, por eso sí me interesa escuchar su opinión luego cuando iniciemos el debate. En Estados Unidos de América no se puede ser al mismo tiempo miembro del Parlamento de los Estados Unidos de América y miembro del gobierno. No se puede ser secretario de Estado y al mismo tiempo miembro del Parlamento, del Congreso de los Estados Unidos de América. En cambio, en España, en un sistema parlamentario, lo normal es que los miembros del gobierno sean al mismo tiempo diputados de la nación. Es decir, que ahí se denota esa integración entre poder ejecutivo y legislativo propia del sistema parlamentario. Decía yo antes, claro, es que respondemos a modelos de separación de poderes diferentes. Montesquieu, que era francés y que elabora su teoría en la Revolución Francesa, pues resulta que su modelo se aplica en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque se crea un Estado nuevo. Pero en Europa su modelo no se pudo aplicar. ¿Por qué? Porque en Europa, en la vieja Europa, ya teníamos las monarquías absolutas. Teníamos, claro, tenemos más historia, entonces teníamos esas monarquías absolutas que se resistían a ceder sus poderes y lo que estaba en juego era establecer sistemas representativos. Entonces, en esa lucha, pues se fue formando el sistema parlamentario que procede de Reino Unido, procede de Gran Bretaña. Es decir, el sistema parlamentario es la evolución que sufre el sistema político inglés en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y de ahí se extiende ya al resto de Europa. Con diferentes matices y tal, pero se extiende al resto de Europa. Pero somos Europa, el sistema parlamentario es heredero de, ya les digo, esa evolución del sistema británico. El sistema británico es interesante. Yo les aconsejo que vean para ver cómo se llega al sistema parlamentario, que vean la evolución en Gran Bretaña y cómo ya de ahí se exporta al resto del continente europeo. Les decía yo, por ejemplo, pues en el sistema parlamentario el jefe del Estado va por una parte y el presidente del gobierno va por otra. Pues eso es consecuencia de que cuando en Gran Bretaña se quedan sin herederos de un monarca, traen a monarcas alemanes. Los monarcas alemanes no tenían ningún interés en los asuntos británicos, entonces se desconectan de los asuntos de Estado y llegan los primeros ministros y son los que asumen realmente la función ejecutiva. Es decir, es una evolución interesante. Y también es característico del sistema parlamentario que el Parlamento controle continuamente al gobierno. El Parlamento está controlando continuamente al gobierno, tiene que controlarlo continuamente. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, esto es una consecuencia de que yo Congreso, yo Parlamento, te elijo a ti gobierno, pero te tengo que controlar. Y te tengo que controlar para exigirte, si llega el caso, responsabilidad política, para echarte como gobierno porque no estás cumpliendo
con las funciones ejecutivas que tienes encomendadas o porque no estás cumpliendo con el programa de gobierno que en su momento presentaste al Congreso como presidente y saliste elegido. Yo te voy a controlar, te voy a hacer preguntas e interpelaciones todas las semanas en el Congreso y en el Senado, en este caso el Parlamento. Y si como consecuencia de esas consultas que yo te hago, de esas preguntas e interpelaciones, llego a la conclusión de que tu gobierno no estás haciendo tu tarea, automáticamente pongo en marcha una moción de censura y con la moción de censura pues te derribo como gobierno. Pues bien, les acabo de exponer lo que son las características generales del sistema parlamentario, que si se dan cuenta son diferentes a las del sistema presidencial, y ahora vamos a entrar ya en lo que es la dinámica. La dinámica del régimen parlamentario, que les decía yo antes, es cómo se relacionan el Ejecutivo y el Legislativo. Y les decía yo antes, se caracteriza básicamente por esa relación de confianza. Es una relación fiduciaria entre el Gobierno y el Parlamento. El Parlamento tiene que prestar continuamente su confianza al Gobierno para que el Gobierno pueda gobernar. Si el Parlamento en cualquier momento le niega su confianza al Gobierno, el Gobierno tiene que dimitir. El Gobierno tiene que presentar en un sistema parlamentario la dimisión. Como les decía antes, ¿cuándo se inicia en un sistema parlamentario esa relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno? Pues cuando el Parlamento, en concreto el Congreso de los Diputados en España, inviste de confianza al Gobierno. En esa votación de investidura, si es afirmativa y se le da la investidura a un candidato, el candidato ya a partir de ahí se inicia esa relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno. Relación de confianza que en un sistema parlamentario se entiende o se presume que se mantiene hasta que no se declare expresamente rota. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos un presidente de gobierno, el señor Pedro Sánchez, y cuando él fue investido de la confianza por el Congreso de los Diputados, él sigue en el poder, sigue en el gobierno y va a seguir en el gobierno porque esa confianza se presume hasta que el Congreso, en un momento determinado, decida, a través de una moción de censura, negarle su confianza y, por tanto, en ese momento el Congreso ha hablado a través de la moción de censura, lo ha censurado y ha derribado a su gobierno. Pero mientras que no haya una moción de censura que triunfe, se entiende que el gobierno goza de la confianza del Parlamento. Esto, en definitiva, es que esta relación de confianza entre el gobierno y el Parlamento en España, al igual que en Alemania y que en Italia, responde a lo que llamamos parlamentarismo racionalizado. Es decir, esa dinámica, esa relación entre el gobierno y el Parlamento, lo que trata, en todo caso, es de garantizar la estabilidad gubernamental. Es decir, lo que no queremos en Europa son vacíos de poder, inestabilidades gubernamentales. Y, por tanto, vamos a presumir que la confianza se tiene hasta que se derriba. Porque lo que queremos es garantizar esa estabilidad gubernamental. Y como les decía, puesto que hay una relación tiene que existir esa relación de confianza entre pueden preguntar cuando quieran, porque si no nos vamos a aburrir a lo mejor. Y si tienen alguna duda me lo pueden preguntar en cualquier momento. Puesto que es una relación de confianza, esa relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno, necesaria para que el Gobierno pueda gobernar, pues se diseñan mecanismos para que la confianza o se mantenga o se venga abajo. Y les decía antes, en un sistema parlamentario lo característico es que el Gobierno sea controlado por el Parlamento. Es decir, el Parlamento va a controlar o tiene que controlar continuamente al Gobierno para ver que el Gobierno está haciendo su tarea. Porque si el Parlamento, a través del control, considera que el Gobierno no hace su tarea, automáticamente el Parlamento debe echar abajo a ese Gobierno. ¿Cuáles son los instrumentos de control parlamentario sobre el Gobierno? Pues en España tenemos básicamente 3 instrumentos de control. Las preguntas, las interpelaciones y las comisiones de investigación. Esos son básicamente los 3 instrumentos de control parlamentario existentes en España. Las preguntas, pues como su propio nombre indica, yo, diputado, le digo al Gobierno que me aclare determinada circunstancia concreta, que me aclare un hecho concreto.
y me voy al Parlamento y yo, diputado individualmente considerado, porque las preguntas solo las pueden presentar diputados individualmente considerados y sobre un hecho concreto, pues le pregunto al gobierno las cuestiones que yo quiera. Lo que pasa es que, fíjense, el gobierno conoce previamente qué se le está preguntando. Es decir, que el gobierno va a elaborar sus preguntas, la respuesta a esas preguntas. ¿Por qué? Porque yo parlamentario, yo diputado o yo senador, porque el control sí lo puede ejercer tanto el Congreso como el Senado, las dos cámaras en mi país, yo diputado, yo senador, tengo que presentar mi pregunta por escrito ante la mesa del Congreso o ante el presidente del Senado. Y el presidente del Senado, la mesa del Congreso, le van a dar traslado al gobierno para que el gobierno conteste a esa pregunta. Es decir, que luego cuando ustedes ven que pueden ver, si ven la televisión española allí en México, desde México, pues verán que las sesiones de control, que se llaman, son sesiones de control, cuando el presidente va, o el presidente o cualquier de los ministros va a esas sesiones de control, ya sabe lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque se ha enterado previamente de lo que se le iba a preguntar. Preguntas, como les decía, pues son sobre hechos concretos. Fíjense, a ver, pues yo tengo aquí algunas preguntas. ¿Cree el presidente del gobierno español que se debería trasladar a Cataluña a los líderes independentistas catalanes encarcelados en Extremera y Soto del Real? Esto es una pregunta relativamente reciente, ¿no? Pues esto es una pregunta. Pero esto ya lo sabe el presidente de gobierno porque ya se le ha pasado, previamente se le ha transmitido la mesa del Congreso y le ha dado traslado al presidente para que el presidente vaya a la sesión de control y sepa lo que tiene que decir. Otra pregunta que se ha hecho recientemente. ¿Cómo piensa el gobierno garantizar que el castellano sea lengua vehicular junto al catalán a partir del curso 2018-2019 en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña? Esa es una pregunta que se hizo. Ahora, por ejemplo, con la ley CELA, con la nueva ley de educación, el castellano ya no es lengua vehicular. Pero fíjense, en aquel momento, estando vigente la antigua ley, cómo se le preguntó a un parlamentario, que seguro que sería un parlamentario del Popular, del Partido Popular, pues le preguntó esto al gobierno. Es decir, pero si se dan cuenta son sobre hechos concretos. Junto a las preguntas tenemos las interpelaciones. Las interpelaciones son preguntas. Lo que pasa es que son preguntas con carácter más general, es decir, no son tan concretas como las preguntas, sino que son preguntas, se le pregunta al gobierno o se le pide al gobierno que aclare temas de carácter general. Las interpelaciones, lo que pasa es que, a diferencia de las preguntas, pueden acabar con una moción en la que el Parlamento exprese su posición sobre la materia que ha sido objeto de la interpelación. Las preguntas no. Las preguntas son el que pregunta 2 minutos y medio, el que responde 2 minutos y medio. Así las preguntas se liquidan así. 2 minutos y medio el que pregunta y 2 minutos y medio el miembro del gobierno que responde. En cambio, en el caso de las interpelaciones, no. En el caso de las interpelaciones, primero, se pueden presentar no solo por los diputados individualmente considerados, sino que también se pueden presentar por los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios, en este caso, también pueden hacer interpelaciones. Y aquí el turno de palabra es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el interpelante, el diputado interpelante, tiene 10 minutos de uso de palabra. El miembro del gobierno tiene otros 10 minutos para responder y luego ambos tienen un turno de réplica que podrá durar 5 minutos. Pero es más, en este caso, en el caso de las interpelaciones, los otros grupos parlamentarios pueden también solicitar turno de palabra por 10 minutos. Es decir, que es mucho más amplio el debate de la interpelación, es mucho más amplio que en el caso de las preguntas. El debate es mucho más amplio que, como les digo antes, como les decía antes, puede terminar con una moción en la que la Cámara expresa cuál es su posición con respecto a la pregunta realizada de carácter general y de interés público. Y finalmente,
Otro instrumento de control parlamentario sobre el gobierno son las comisiones de investigación. Comisiones de investigación, que yo supongo que esto también las tendrán en México. Comisiones de investigación son comisiones que el Parlamento, son comisiones ad hoc, es decir, para un asunto concreto, en este caso para investigar cualquier asunto de trascendencia política. Pues bien, son comisiones de investigación en las que se crean por la Cámara, se pueden crear por el Congreso o por el Senado, para investigar un asunto concreto y ahí se puede pedir que comparezca cualquier persona. Los ministros, fundamentalmente, que es lo que nos interesa controlar, los ministros o presidente de gobierno, pero también puede la Cámara, la comisión, integrada por diputados o por senadores, puede pedir su comparecencia a cualquier funcionario o a cualquier persona. Y tanto los miembros del gobierno como las personas, los funcionarios o las personas privadas que llame la comisión tienen obligación de comparecer ante la comisión, porque si no estarían incurriendo en un delito de desobediencia. Es decir, que aquí sí prevé el ordenamiento jurídico español, prevé que la persona que sea requerida por una comisión de investigación para comparecer y que no vaya, estaría incurriendo en delito de desobediencia. Esto es el control. Control, como ya les decía, el gobierno tiene que tener siempre el control del Parlamento, la confianza del Parlamento, pero para que tú tengas mi confianza, yo te tengo que controlar. Claro, tú vas a disponer de mi confianza porque yo controlándote llego a la conclusión de que tú estás haciendo tu tarea como debes hacerla. ¿Qué pasa? Que si yo, y se me ha olvidado decirles que el control parlamentario sobre el gobierno se realiza todas las semanas y se utiliza una tarde por el Congreso y una tarde por el Senado. Es decir, una tarde íntegra. Los martes en el Senado y los miércoles en el Congreso, o al revés, miércoles Senado, martes Congreso, una tarde íntegra se dedica tanto en el Congreso como en el Senado a realizar esas preguntas e interpelaciones, las sesiones de control sobre el gobierno. Como les decía, control que es necesario porque tu gobierno tienes que tener mi confianza como Parlamento y para tener mi confianza yo tengo que saber lo que tú haces y lo que no haces y ponérselo de manifiesto a la opinión pública. ¿Por qué les digo esto? Porque si como consecuencia de ese control el Parlamento llega a la conclusión de que el gobierno no está haciendo su tarea, automáticamente le puede exigir responsabilidad política a ese gobierno. Le exige la responsabilidad política. ¿Qué es exigirle responsabilidad política? Derribar a ese gobierno. Tu gobierno, no está, el control parlamentario ha puesto de manifiesto que tu gobierno no estás haciendo la tarea como debes y, por tanto, yo, Parlamento, te exijo responsabilidad política, que es, en definitiva, derribar a ese gobierno porque no hace lo que debe. Doctor, aprovechando sí. que está hablando de este tema del control y la confianza, Juan Carlos García le pregunta, sí. Hola, doctor, considerando que el Parlamento puede echar abajo al gobierno por pérdida de confianza, incapacidad o cualquier otra circunstancia, una vez que el Parlamento manifiesta tal objetivo, ¿aún así el presidente del gobierno puede disolver al Parlamento? Porque de ser así me parece que es delgada la línea entre venganza y objetividad. Me gustaría conocer su opinión. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la pregunta. Escucha, Juan Carlos, yo le digo que por incapacidad o cualquier otra circunstancia, no. El Parlamento puede derribar al gobierno por pérdida de confianza. Y yo, Parlamento, pierdo la confianza en ti, gobierno, porque tú no estás cumpliendo el programa político que me presentaste a mí, Congreso de los Diputados. Estás haciendo cosas diferentes a las que tú me dijiste a mí como Congreso. Una vez que el Parlamento manifiesta tal objetivo, es decir, lo que entiendo es que de derribar al gobierno, ¿no? Aún así, el presidente del gobierno puede disolver a aquel. Una vez que, esto lo dicen los reglamentos parlamentarios, una vez que se presenta la moción de censura, es decir, que se le exige responsabilidad política al gobierno, el Parlamento, el gobierno no puede disolver ya el Parlamento. Eso no lo puede hacer.
Eso no lo puede hacer. Esto pasó cuando el señor Rajoy, el único caso de moción de censura que ha triunfado en España, porque, como ahora veremos, los requisitos que exige el ordenamiento constitucional español para que triunfe una moción de censura pues son muy rígidos, porque están pensados precisamente para evitar los vacíos de poder. Ahí triunfó esa moción de censura y es la única que ha triunfado. Es decir, se han presentado varias en España, sobre todo en los inicios de la democracia, pero no triunfó ninguna. Y en cambio, la única que ha triunfado es la del señor Rajoy. Pues bien, se comentó mucho. ¿Qué podía haber hecho el señor Rajoy? Pues tenía que haber convocado. Es que no podía, desde el momento en que ya le presentan, se presenta ante la mesa la moción de censura, la mesa del Congreso, y la mesa del Congreso la acepta, no se puede disolver el Parlamento. No se puede disolver el Parlamento. Porque lo prohíbe los reglamentos parlamentarios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hemos tenido ahora un caso, pero en el ámbito de una comunidad autónoma, el caso de la señora Ayuso, que anunció que iba a disolver el Parlamento y convocar elecciones, y automáticamente hubo dos grupos parlamentarios que presentaron ante la mesa moción de censura para que ella no pudiera disolver el Parlamento. Pero ahí lo que se interpretó es que ella ya había firmado el decreto. El decreto de disolución ya lo había firmado la presidenta, y después de firmarlo, estos grupos parlamentarios pues metieron la moción de censura. Y claro, la presidenta firmó el decreto de disolución, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, pero según la normativa, hasta el día siguiente no se podía publicar en el BOE o en el Diario Oficial de la Comunidad. Entonces los tribunales, llegó el tema a los tribunales le dieron, dijeron que, claro, esto era lo que habían hecho esos grupos parlamentarios metiendo la moción de censura, era un claro ejemplo de filibusterismo y, por tanto, había que darle validez a la fecha de la firma de la presidenta del decreto. Es decir, que se eliminaron los requisitos formales, porque es verdad que el ordenamiento jurídico en España es que se firma el decreto, pero hasta el día siguiente no se publica en el BOE. Y teóricamente, hasta que no se publica en el BOE o en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, no tiene eficacia jurídica. Pero claro, en este caso lo que se trató fue de hacer esa maniobra por parte de esos grupos parlamentarios que, una vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que iba a presentar la moción de censura, que iba a disolver el Parlamento, pues le metieron la moción de censura. Pero una vez, en circunstancias normales, una vez que se presenta ante la mesa del Congreso, porque estamos en el ámbito nacional, una moción de censura, el ordenamiento jurídico español no permite que el presidente disuelva el Parlamento. En ese momento ya le corresponde al Parlamento determinar si el presidente cuenta con su confianza o no cuenta con su confianza. Pues como les decía, en un sistema parlamentario el Parlamento puede derrocar al gobierno. Y para derrocar al gobierno, porque le exige responsabilidad política. Por exigirle responsabilidad política. En este caso, yo les hablo de responsabilidad política. Estamos, como en todo caso de exigencia de responsabilidad, cualquier exigencia de responsabilidad conlleva una sanción. Lo que pasa es que en este caso estamos en el plano político, con lo cual la sanción va a ser también política. Se le exige responsabilidad política y la sanción va a ser política. Va a ser política también. Y la sanción política se concreta en que el gobierno se viene abajo y se cambia un gobierno por otro. ¿Cuáles son los instrumentos de esa exigencia de responsabilidad política? Pues son dos. Moción de censura y cuestión de confianza. La moción de censura probablemente sea la más conocida, ¿no? Sea la más conocida esa moción de censura. Moción de censura es sencillamente que el Parlamento pues censura la actuación del gobierno. Y ya está, yo censuro la actuación de este gobierno no está cumpliendo, censuro su actuación y por tanto lo derribo. La moción de censura aparece prevista en el caso español en los artículos 113 y 114 de la Constitución. Fíjense, les voy a leer para que vean lo que es una moción de censura. Esto está copiado prácticamente de la Constitución alemana.
Ustedes saben que la Constitución española se basó fundamentalmente en la Constitución de la Segunda República Española, en la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana, la Constitución italiana y la Constitución portuguesa. Pues fíjense lo que dice el 113. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Esto es lo que nos dice... Es que lo que nos dice la Constitución española sobre la moción de censura. Y nos dice el 114.2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos del artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. Vamos a ver. Si se dan cuenta, la moción de censura, y ahora les voy a preguntar yo ya, la moción de censura solo puede presentarla al Congreso de los Diputados, no la puede presentar el Senado. En España hay 2 cámaras, Congreso y Senado. Y si se dan cuenta, en la moción de censura, censurar al Gobierno solo puede censurarlo el Congreso. Antes les decía, el control sí lo puede llevar el Senado. Control lo llevan Senado y Congreso. Pero en cambio, derribar al Gobierno solo lo puede derribar el Congreso de los Diputados aprobando una moción de censura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo el Congreso de los Diputados? ¿Por qué? ¿Por qué el Senado no puede censurar al Gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Raúl Alejandro levantó la mano, te escuchamos. Raúl, dígame. Bueno, yo pienso que porque los diputados son los que representan al pueblo, ¿no? Pero los senadores en España también, porque son elegidos, a pesar de que el Senado teóricamente es una Cámara de Representación Territorial, es el pueblo quien lo elige. Está mal configurado, el Senado en España está mal configurado, pero también es una Cámara, en definitiva, de representación popular, porque yo, pueblo, elijo a mis senadores. ¿Por qué piensan que solo el Congreso puede derribar a un gobierno en un sistema parlamentario? ¿Por qué? ¿Por qué? Wendy, ¿por qué? Por la relación fiduciaria que hay entre la Cámara de Diputados y el gobierno, ¿no? De él surge y es el que lo puede derribar. ¿Cómo? O sea, el gobierno surge de la Cámara de Diputados, por tanto, si le dio la confianza es el que se la puede quitar. Efectivamente. ¿Se dan cuenta? Yo, Congreso de los Diputados, soy el que invisto de la confianza al presidente del gobierno. Soy el que elijo al presidente del gobierno. Por tanto, yo, Congreso de los Diputados, soy el único que puedo derribar a ese gobierno. ¿Estamos de acuerdo? El Senado no participa en la elección del presidente del gobierno. Les decía al principio, en un sistema parlamentario, el pueblo no elige al presidente del gobierno. Quien lo elige es el Congreso de los Diputados. Quien lo elige es el Parlamento. En este caso, en el caso español, solo una Cámara, el Congreso de los Diputados. Con lo cual, si solo el Congreso de los Diputados interviene en esa elección del presidente del gobierno, solo yo, Congreso de los Diputados, puedo participar también en tu derribo como gobierno. Esa es sencillamente la solución. Ahora bien, como se desprende del 113 de la Constitución española, el Congreso de los Diputados no tiene vía libre para censurar al gobierno, sino que debe cumplir una serie de requisitos. El primer requisito es que para presentar una moción de censura se requieren que sean 35 los diputados que la pongan en marcha, un 10%, dice la Constitución, una 10ª parte de los diputados. Tenemos 350 diputados en España, pues la 10ª parte son 35 diputados. El segundo requisito, y es probablemente el más importante y el más trascendente de los que requiere la Constitución española, es que la moción de censura debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. Es decir, en un sistema parlamentario con la moción de censura no se persigue derribar al gobierno simplemente, sino que lo que se persigue es, les decía yo antes, es evitar la inestabilidad gubernamental. El sistema parlamentario
es un parlamentarismo racionalizado y lo que se trata es de evitar la inestabilidad gubernamental. Con lo cual, con la moción de censura no se trata simplemente de derribar a un gobierno, sino de sustituir a un gobierno por otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde el momento en que el gobierno cae, automáticamente ya tenemos gobierno. Esa es la moción, lo que nosotros llamamos moción de censura constructiva. No es una moción de censura destructiva, destruir el gobierno, sino que se trata de censurar al gobierno anterior y construir un gobierno nuevo. De tal forma que cuando se vote la moción de censura, yo Parlamento votándola y yendo a favor de esa moción de censura, en mi votación, al mismo tiempo que estoy derrocando al gobierno anterior, estoy votando al nuevo candidato a la presidencia del gobierno. En el caso español, cuando se presenta la moción de censura contra el señor Rajoy, esa moción de censura salió adelante. En esa votación, en la cual la moción de censura salió adelante, se derrocaba al señor Rajoy como presidente de gobierno y a todo su gobierno, pero al mismo tiempo el Congreso de los Diputados daba su confianza a un nuevo candidato, que era el señor Pedro Sánchez. O sea, hay un cambio de gobierno por otro. Lo que no hay no es una destrucción de... Lo que no quiere la Constitución, y eso ya como les digo, procede de la Constitución alemana, lo que no quiere la Constitución española es que haya vacíos de poder. Lo que no quiere la Constitución española es pues esa destrucción, de destruir un gobierno por destruirlo, sino que lo que quiere es que se cambie automáticamente un gobierno por otro. En ningún caso que haya vacíos de poder. Y esto, como les digo, se conoce como moción de censura constructiva y procede de la Ley Fundamental de Bonn. También dice la Constitución, la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Ahora yo también les pregunto, ¿por qué exige ese periodo de enfriamiento que se llama así la Constitución española? ¿Por qué dice la Constitución? Se presenta la moción de censura, pero hasta los 5 días no se puede votar la moción de censura en el Congreso de los Diputados. ¿Qué piensan que se puede pretender con eso? Les puede resultar, porque les estoy hablando de un sistema que desconocen, pero piensen un poquito. Todo obedece a la lógica. ¿Por qué se requieren esos 5 días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juan Carlos. ¿Sí, Juan Carlos? ¿Quién quería hablar? Sí, Juan Carlos García comenta, tal vez es por si las circunstancias que dieron origen a la moción cambian. ¿Qué piensan? ¿Puede ser por eso? Raúl Isaac comenta, para cabildear. ¿Cabildear? ¿Qué significa? Esa expresión no la entiendo yo. ¿Cabildear? ¿Qué significa? Negociar, sí, hacer negociaciones políticas, a lo mejor reflexionar. Más opiniones. Para realizar evaluaciones al gobierno, a lo mejor un periodo de reflexión, evaluación. Efectivamente, Alejandra, es un periodo de reflexión, es decir, somos latinos, los españoles somos latinos, como ustedes. Los latinos tenemos ese apasionamiento inicial. Entonces, pues la Constitución española lo que dice, vamos a ver, vamos a hacer este periodo de enfriamiento, que se enfríen los ánimos y que los diputados calibren si la moción realmente obedece, es justificada o no es justificada, que se vote ya tranquilamente. Esa es, en definitiva, la razón de ese periodo de enfriamiento. Una vez en ese periodo de enfriamiento, a partir de ahí, se inicia el debate, bueno, se dejan transcurrir esos 5 días y se inicia el debate de la moción, antes de votarla, se inicia el debate de la moción de censura. Debate de la moción de censura, que fíjense, aparca al presidente censurado y tiene lugar entre el nuevo candidato a la presidencia del gobierno, a uno de los diputados que presenta la moción, que va como representante de esa moción, y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso. Es decir, que el presidente del gobierno se deja aparte.
presidente de gobierno cesante, al que se quiere derribar, pues se le deja aparte. Y va a intervenir un diputado que defiende la moción, el candidato a la presidencia del gobierno y luego los representantes, los portavoces de los grupos parlamentarios. Fíjense cómo se prevé el funcionamiento del debate de la moción de censura. Se debate la moción de censura y entonces pues se vota. Votación que es pública por llamamiento para que, en definitiva, los ciudadanos podamos saber a quién votan nuestros representantes. ¿Estamos de acuerdo? Así conocemos a quién votan nuestros representantes. ¿Qué es necesario para que triunfe una moción de censura? Pues la mayoría absoluta. Es decir, en el caso de la moción de censura, lo que se requiere es la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para que triunfe la moción. Si no hay mayoría absoluta, la moción no triunfa. Y fíjense ahora mismo con la polaridad que hay en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados español, lo difícil que es sacar una moción de censura adelante. En aquel momento, en el momento de Rajoy, también había mucha dispersión en el Congreso de los Diputados, pero ahí se juntaron los partidos de izquierdas y los partidos independentistas para echar del poder al señor Rajoy, pero de todas formas ganó por un voto, creo, la moción. Es decir, que fue pírrica por lo que ganó la moción de censura en este país. Y como les decía antes, si la moción de censura triunfa, automáticamente el presidente censurado presenta su dimisión al rey y en esa misma votación por la que se censura al presidente antiguo, el nuevo candidato ya se inviste de la confianza del Congreso de los Diputados. En ese momento, la presidenta del Congreso o el presidente del Congreso lo pone en conocimiento de Su Majestad el Rey y Su Majestad el Rey lo nombra al candidato alternativo, al candidato propuesto como presidente de gobierno. Sencillamente. Así funciona la moción de censura en un sistema parlamentario. Pero les decía yo que había otros instrumentos de exigencia y responsabilidad política. El otro es la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es diferente a la moción de censura. Si se dan cuenta, la moción de censura la presenta el Congreso de los Diputados, el Parlamento contra el Gobierno. Yo, Parlamento, quiero censurar al Gobierno. Pues bien, en el caso de la cuestión de confianza, no. En el caso de la cuestión de confianza es el presidente del Gobierno el que decide consultarle al Parlamento si ese Parlamento le sigue dando su confianza o no. Fíjense, es diferente. En este caso es el propio presidente del Gobierno. ¿Cuándo se hace esto? Pues esto se hace cuando hay una cuestión de política general o hay cuestiones delicadas. Por ejemplo, piensen ustedes que puede haber casos, como los hubo en España durante la primera etapa democrática, en que el grupo parlamentario que sustenta al gobierno se desintegra, se divide. Entonces, claro, el presidente del gobierno tiene que preguntarle a todos los diputados si cuenta con su confianza o no para seguir gobernando. Son circunstancias diferentes. En el caso de español, pues quien presentó cuestión de confianza, por ejemplo, el primer presidente, que fue Adolfo Suárez. ¿Por qué? Porque Adolfo Suárez se vio con su grupo, que era la Unión de Centro Democrática, pues se vio disuelto. Los varones se lo comían, los varones de la UCD se comían a Suárez, y el partido era un partido de centro que aglutinaba al centro derecha y al centro izquierda, entre unos con otros, entonces se estaba desintegrando. Entonces el señor Suárez llega un momento en que plantea una cuestión de confianza, de la que se le airoso, pero poco después dimitió. Porque ya la situación era insostenible. Y fue cuando entró de presidente del gobierno el señor Calvo Sotelo. En el caso de la cuestión de confianza, como les digo, yo, presidente del gobierno, decido preguntarle al Congreso de los Diputados si sigo gozando de su confianza o no gozo de su confianza. Lo que pasa es que, como claro, cuando el gobierno se viene abajo porque el Parlamento le ha quitado su confianza, el presidente de gobierno es el jefe del Ejecutivo, pero el presidente de gobierno no va a caer solo, sino que va a caer todo el gobierno, porque la responsabilidad del gobierno en un sistema parlamentario es solidaria. ¿Qué es lo que dice la Constitución española? Pues bien, tú, presidente, le vas a preguntar al Congreso de los Diputados si sigue gozando de su confianza, pero para ello
tienes que preguntarle primero a tu Consejo de Ministros, a tus ministros, si es acertada o no la decisión de plantear la cuestión de confianza. Pero es sencillamente por eso. ¿Qué pasa? Que aunque tiene obligación constitucional el presidente de gobierno de consultarle a su Consejo de Ministros, pero no le vincula la opinión del Consejo de Ministros. Es decir, puede suceder que el señor Pedro Sánchez diga ahora voy a presentar una cuestión de confianza para ver si el Parlamento me apoya en la mesa de negociación que ha abierto con Cataluña. Y le dice al Consejo de Ministros que no es conveniente, que haga esa cuestión de confianza. Esa opinión del Consejo de Ministros no le vincula en absoluto. Es decir, que aunque el Consejo de Ministros le diga que no, si él dice que sí, la puede presentar perfectamente. Lo único que sí le exige la Constitución es que haga la consulta al Consejo de Ministros. Y, de hecho, hasta tal punto llega que cuando se presenta la cuestión de confianza ante la mesa del Congreso, para admitir a trámite esa cuestión de confianza, lo que le va a exigir al Gobierno es que presente una certificación de que ha cumplido con el trámite de consulta a su Consejo de Ministros. En este caso, y por lo que se persigue es la estabilidad gubernamental, solo se requiere mayoría simple, fíjense. Es decir, se quiere que el gobierno permanezca, ¿no? gobernando. Y entonces, para que la cuestión de confianza triunfe, solo se requiere una mayoría simple, es una mayoría menor que la moción de censura. Es decir, con más votos a favor que en contra, se consigue que el presidente de gobierno siga en sus funciones porque ha conseguido la confianza del Parlamento. En este caso, en el caso de la cuestión de confianza, también se plantea un debate, también hay un debate, ¿no? Hay un debate, pero en este caso el debate sí es entre el presidente del gobierno que pide la confianza, que le renueve su confianza al gobierno, y los portavoces de los grupos parlamentarios. Es decir, aquí no pasa como les decía, en la moción de censura, el presidente que lo quieren echar no va a participar. ¿Participa en la práctica? Puede participar como representante, como portavoz de su grupo parlamentario, pero se le deja de lado. En cambio, en la cuestión de confianza, no, en la cuestión de confianza tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque yo, presidente de gobierno, le estoy pidiendo la confianza, que me renueve su confianza del Congreso. Por tanto, interviene. Y el debate se produce entre el presidente de gobierno y los portavoces de los grupos parlamentarios. Entre los portavoces de los grupos parlamentarios. Aquí también la Constitución exige que, terminado ese debate de la cuestión de confianza, la votación de la cuestión de confianza, que va a ser también pública por llamamiento para que todos los ciudadanos sepamos a quién votan nuestros representantes, pero dice el reglamento del Congreso que no se podrá votar la cuestión de confianza hasta que transcurran 24 horas, un día desde su presentación. Ahora le pregunto yo, ¿ahora por qué se requiere un día? 24 horas desde su presentación, no se puede votar. Piensen ustedes, ¿para qué se puede requerir en este caso un día? Un día. ¿Para qué? ¿Por qué? En este caso es cuestión de confianza que es diferente. La moción de censura la pone en marcha el Parlamento. La cuestión de confianza es yo, presidente de gobierno. ¿Por qué? Porque en este caso es diferente. ¿Por qué? La idea la han lanzado antes con la moción de censura. Aquí sí es para cabildear, como es la expresión que ustedes han empleado, para negociar. Aquí lo que se concede es ese plazo de un día para que el presidente de gobierno y su gobierno puedan negociar apoyos por parte de otros diputados del Congreso. Aquí sí es para negociar. Aquí sí está previsto para eso, para que el presidente recabe apoyos, que tenga un día por lo menos, después de haber escuchado a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, para que ate apoyos de los diferentes diputados que componen el Congreso. En este caso, si la cuestión de confianza fracasa,
El presidente de gobierno tiene que presentar su dimisión al rey y aquí se produce el nombramiento del presidente de gobierno, pero hay que proceder con el mismo Congreso de los Diputados y se pone en marcha un nuevo proceso de investidura. Es decir, no se disuelven las Cortes y se convocan elecciones, sino que si tú, presidente de gobierno, has perdido la confianza parlamentaria, lo que se hace es poner en marcha un nuevo proceso de investidura. Es decir, vamos a sacar del Congreso que tenemos un candidato a la presidencia de gobierno. Y ya está. En el caso de que el gobierno, el presidente de gobierno sea investido de nuevo, sea ratificada su confianza por parte del Congreso, pues en ese caso el presidente sigue en sus funciones y como si no hubiera pasado nada. Y con esto, esta es la dinámica del régimen parlamentario en la vieja Europa, del que España es una representación más. Y muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctor Vidal, muchísimas gracias a usted por tan clara y completa explicación. Creo que a todas y a todos nos quedó muy claro cómo funciona esta dinámica parlamentaria. Aprovecharé para hacer lectura de tres preguntas que nos hacen aquí en el chat quienes nos acompañan. La primera es de Evaristo Sotelo. Saludos al doctor desde la Ciudad de México. Desde su punto de vista, ¿es factible la transición en México del sistema presidencial a un parlamentario o semiparlamentario? Lo anterior, tomando en cuenta la cooptación del Congreso por un partido hegemónico donde no existe en ocasiones ningún dique contra las reformas o iniciativas por el partido que tiene mayoría o las iniciativas presentadas por el presidente cuando su partido domina en el Congreso. Juan Carlos, Jonathan pregunta, saludos a toda la sala, pregunta para el doctor Vidal. Con base en la afirmación de Giovanni Sartori en cuanto a que el parlamentarismo no es factible para América Latina, ¿qué opinión le merece la perspectiva de que el presidencialismo es enemigo de los compromisos de consenso y de pactos que pueden ser necesarios en el proceso de democratización y durante periodos de crisis? El presidencialismo es inferior al parlamentarismo y, de ser correcto lo anterior, ¿qué incentivos tenemos en América Latina para transitar de un modelo presidencial a uno parlamentario? ¿Es síntoma de una sociedad democrática vivir en un modelo parlamentario versus un modelo presidencial? Esas serían las preguntas, doctor, que tenemos aquí en el chat. No lo escuchamos, doctor. Tiene apagado su micrófono. Perdón. Vamos a ver, hay que tener en cuenta las culturas existentes en cada modelo de sociedad. Cada modelo de sociedad. Me dicen ustedes son en el punto a forma de gobierno, son herederos del sistema de los Estados Unidos de América. Es decir, ustedes han adoptado el modelo de Estados Unidos de América. Son un sistema presidencial. Sistema presidencial que, perdónenme, pero que yo no estudio, porque yo estudio y cuando yo hablo en España del sistema presidencial siempre se toma como modelo el sistema de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en la vieja Europa se rechaza el modelo presidencial que ha adoptado América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué se rechaza? Porque se dice que ese modelo presidencial solo ha funcionado bien en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tienen ejemplos de cómo el sistema presidencial ha derivado a modelos autoritarios, a modelos dictatoriales. Se pone como ejemplo, pues yo qué sé, Wendy está por aquí, Nicaragua, no ahora, se pone como ejemplo Venezuela, es decir, se pone como ejemplo todas las dictaduras que ha tenido en definitiva Latinoamérica. Entonces siempre la vieja Europa rechaza el sistema presidencial. O sea, no es que lo rechace, sino que considera que el modelo presidencial que Latinoamérica copia de los Estados Unidos de América no funciona. Porque donde realmente funciona, por esa deriva hacia sistemas autoritarios, porque realmente donde ha funcionado y donde funciona bien, y es el modelo que nosotros estudiamos, es en los Estados Unidos de América. ¿Pueden pasar de un sistema
presidencial a un sistema parlamentario? Pues depende de cómo sean las estructuras sociales y políticas de México. Probablemente, probablemente acostumbrados ya a un sistema presidencial, y es más, México, cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba Sartori, él lo calificaba en esa clasificación que hace Sartori, los sistemas de partido. Ustedes tenían un sistema de partido hegemónico, ¿no? Si no recuerdo mal, porque siempre ganaba el PRI. Es más, se hacía Sartori. Sartori era muy crítico con el sistema de partidos de México porque decía que el PRI, y yo lo puedo hacer estas afirmaciones desde España, tenía que ganar sí o sí. Es decir, ustedes, pues, no lo sé si el partido ahora mismo sigue o no sigue, pero Sartori sí decía que era un sistema de partido hegemónico y el PRI ganaba, y si no ganaba, pues había pucherazo en México, pero tenía que ganar. Es decir, que Sartori era un señor muy crítico. No sé hasta qué punto las estructuras políticas y sociales de México permitirían el paso de un sistema presidencial a un sistema parlamentario. No lo sé. En un sistema parlamentario tendrían un presidente de la República y un primer ministro. Lo que pasa es que el presidente de la República, pues los presidentes de República, los jefes de Estado en un sistema parlamentario, pues valen para bien poco. Y de hecho les puedo poner un ejemplo. Probablemente yo, porque estoy en España y sé quién es mi jefe de Estado, que es el rey Felipe VI, pero me tengo que esforzar para saber quién es el presidente de Alemania y quién es el presidente de Italia. En cambio, sí conozco quién es el primer ministro en Alemania, y ustedes también, la señora Merkel, y quién es el primer ministro en Italia. Fíjense, ¿por qué? Porque son, en los sistemas parlamentarios, los presidentes o los jefes, los reyes, los monarcas, pues son elementos ceremoniales. Y conocemos a la reina de Inglaterra porque la reina de Inglaterra es la última reina que va a quedar en el planeta. Dicen que cuando las monarquías caigan, la monarca británica será la última que caiga. Pero por la tradición, monarquía le tienen los británicos. Ramón, ¿me quieres preguntar algo, no? Sí, gracias, doctor. Primeramente felicitarlo por la exposición, muy clara, muchas gracias. Quisiera saber cuáles son los excesos que se han cometido en el régimen parlamentario. Y me explico, aquí en Latinoamérica, usted ya lo ha mencionado bien, ha habido excesos también en el presidencialismo. Actualmente pues tenemos casos en algunos países en Centroamérica y en Sudamérica que el propio presidente deshace los congresos, vuelve a instalar los congresos para el efecto de hacer reformas a la Constitución y con la finalidad pues de imponer intereses personales sobre los intereses de la colectividad. Yo recuerdo en la época de Margaret Thatcher en Inglaterra, posterior a ella se vivió en Inglaterra pues una serie de problemas muy fuertes dentro del Parlamento porque no había estabilidad del primer ministro en turno, y llegó, bueno, a haber estabilidad ya pasados dos elecciones que hicieron en el Parlamento al respecto. Entonces, son dos preguntas concretas. ¿Qué excesos ha habido en el régimen parlamentario? En América Latina nos queda claro los excesos del régimen presidencial, ya lo comentaba usted, ahorita también puse algunos ejemplos. ¿Y cuál, a su consideración, es el régimen que más equilibra en términos democráticos la convivencia entre la sociedad? Muchas gracias, doctor. Nada, Ramón. Vamos a ver, Ramón. Desde mi punto de vista, yo creo que el que más equilibra la sociedad es que tampoco se puede hablar en términos tajantes, porque yo pienso que en Estados Unidos, fíjate la sociedad tan equilibrada que tenemos, ¿no?
Es decir, y también en Latinoamérica, yo no sé, vamos, a qué se refiere, pero sociedad equilibrada, sociedad integrada, pues sociedad integrada es España, es Italia, es Alemania, pero no hay menos sociedad integrada, yo creo, en Estados Unidos de América, que tiene un sistema presidencial. ¿Ha habido excesos? Claro que ha habido excesos en el sistema parlamentario, pero ¿qué excesos? Lo que yo les decía, el filibusterismo, es decir, maniobras que hacen nuestros parlamentarios para irse de lo que marca la Constitución, los reglamentos parlamentarios y las leyes en España. Es decir, utilizan sus maniobras para intentar irse. El ejemplo es el de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, eso es un claro ejemplo. Yo firmo el decreto, pero te meto por la tarde, tal, porque tú no puedes publicar el decreto hasta el día siguiente. Eso es filibusterismo, pero eso siempre ha existido, por lo menos en la vieja Europa. Es decir, cuando los parlamentarios ponen en marcha estrategias técnicas para evitar la aplicación de la norma. Otros tipos de excesos, pues también hay excesos, por ejemplo, porque quieras que no, Ramón, quien manda en las cámaras, en un sistema parlamentario, son los grupos parlamentarios. Grupos parlamentarios que en el interior de las cámaras, no sé si funciona también así en México, pero aquí en Europa las cámaras siempre han tenido autonomía. Es decir, lo que hace un diputado en la Cámara, lo que hace el presidente de la Cámara, no es susceptible de control judicial. Solo es susceptible de control por el Tribunal Constitucional. El único que puede controlar, porque siempre, en base a la autonomía de las cámaras, se consideran que son los actos del Parlamento, son acta interna corporis, que estaban no sujetos al control judicial. Con lo cual, en esa situación, y cuando no había Tribunal Constitucional, pues fíjate hasta dónde se podía llegar por el filibusterismo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay alguna maniobra de ese tipo, automáticamente sí nos podemos ir, sobre todo al Tribunal Constitucional, en el caso de las Cortes Generales. Y es el tribunal el que decide. Pero claro que hay excesos en el sistema parlamentario. Siempre los ha habido. Y a lo mejor, y de hecho, vamos a ver, las constituciones prevén pues ese conflicto. Hay un proceso constitucional que es el conflicto entre órganos constitucionales, que es precisamente cuando yo gobierno trato de hacer algo y tu Congreso pues me estás bloqueando. O yo Congreso quiero hacer algo y tu gobierno me está bloqueando. Entonces llega y también lo debate el Tribunal Constitucional. Es decir, ¿qué excesos hay en todos los sistemas? Tanto en unos como en otros. En Estados Unidos, fíjate pues lo que ha pasado con casi una vergüenza también, el ejemplo del presidencialismo, el ejemplo de las democracias, que no está el ejemplo, ¿no? Para Europa no es un ejemplo de democracia los Estados Unidos de América, pero parece que en el mundo los Estados Unidos son un ejemplo de democracia. Para nosotros, ya te digo, ¿no? Pues fíjate lo que ha pasado con Trump y con las últimas elecciones. Es decir, que el presidencialismo no es inferior al parlamentarismo, como dice aquí Jonathan. No, son sistemas de gobierno diferentes y en Estados Unidos está funcionando bien, sencillamente. Es un sistema que está funcionando bien, probablemente por las circunstancias, por la historia, por la estructura de Estados Unidos, y Latinoamérica lo que ha hecho ha sido copiar ese modelo de los Estados Unidos de América, y en Latinoamérica pues no ha funcionado como debería funcionar. Wendy. Tomás, fíjate que con relación a eso, por ejemplo, en Nicaragua, en algún momento sí se discutió el pasar de un sistema presidencial a parlamentario, pero claro, de manera demagógica, ¿no? Yo siempre pensé que un sistema parlamentario amerita, entre otras cosas, una cultura política mucho más avanzada y un sistema electoral fuerte. Daniel Ortega en ese momento no tenía la mayoría en el Parlamento para reformar la Constitución, ¿no? Sabemos que requiere una mayoría, por lo menos en casi todos los países, para su reforma una mayoría cualificada. Y entonces estaba buscando la vía para reelegirse, que es lo que han venido haciendo en América Latina, ¿no? En los sistemas presidenciales han ido eliminando ese límite a la reelección. Y entonces la vía que idearon para reelegirse fue precisamente pasar a un sistema parlamentario.
porque en el sistema parlamentario el primer ministro o presidente de gobierno no tiene, ¿no?, ese límite en cuanto a la reelección, cuestión que es racional por la diferencia entre un presidente en un sistema presidencial y de un primer ministro en un sistema parlamentario, ¿no? Como explicaste, en el sistema parlamentario hay un mayor control, ¿no? Incluso lo pueden hacer caer el gobierno. Entonces, Daniel Ortega quería introducir eso para él presentarse como primer ministro y poder reelegirse indefinidamente y poner como presidenta de la República, electa por el pueblo, a su mujer. Al final lo consiguió, no por esa vía, sino por la vía del Tribunal Constitucional, pero vemos como un tribunal imparcial, ¿no? De ahí la importancia de la independencia de los tribunales, pero vemos como la demagogia, ¿no? Querer introducir este sistema que era ajeno a nuestra cultura política simplemente para la reelección. Y ahora, Perú es otro país en el cual no se ha introducido el sistema, pero sí algunos mecanismos del sistema, como la vacatio presidencial, ¿no?, que se parece mucho a la moción de censura. Entonces, esa es una cuestión. Yo quería también preguntarte, ¿qué opinas de la posibilidad de que en el sistema parlamentario un presidente de gobierno o primer ministro o canciller se pueda reelegir y que no haya un límite? ¿Debería existir, aunque es un sistema pues con una separación de poderes distinta a la que conocemos nosotros? Vamos a ver, es posible que se introduzcan limitaciones a los mandatos. Es decir, en buenos principios democráticos, limitar los mandatos de un presidente de gobierno es bueno. Es decir, de hecho, aquí algunas comunidades autónomas pues han establecido limitaciones a los mandatos. Pero fíjate lo que pasa también aquí en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Se establecieron de límite 2 mandatos presidenciales y luego el Parlamento, el Parlamento que es el que apoya al presidente de la comunidad autónoma correspondiente, pues ha eliminado esos 2 mandatos. Es decir, esto ha pasado en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha hace poco nuestro Parlamento, un Parlamento socialista, apoyó, como es el legislador en definitiva, porque eso se hace por ley, la Constitución no dice nada. Entonces, como eso se puede hacer por ley, desde una perspectiva de los principios democráticos, a mí me parece estupendo que se limiten los mandatos, porque eso es síntoma de salud democrática. Pero luego, una vez que se asientan en el sillón y cogiendo la mano de Ramón, que decía los excesos, pues mira, Ramón, los excesos. Aquí el Parlamento aprueba una ley que limita mandatos y llega otro Parlamento y, dirigido por el presidente, pues elimina esa limitación de mandatos. Pero sí, yo no lo veo, lo veo bien desde una perspectiva democrática. Otra cosa es que tú me puedes decir, bueno, pero es en definitiva el pueblo el que tiene que elegir. Pero claro, es que el pueblo no elige, el pueblo elige a los diputados, no elige al presidente de gobierno en un sistema parlamentario. Es el Congreso quien lo elige. El pueblo elegimos a nuestros diputados y a nuestros parlamentarios, pero quien elige al presidente de gobierno es el Congreso. Con lo cual, yo desde luego desde una perspectiva democrática, de salud democrática, veo conveniente que se limiten mandatos. Lo veo muy conveniente. Y creo que se puede hacer. Porque no se puede apelar al pueblo. El pueblo le da legitimidad al Congreso que va a elegir al presidente del gobierno, pero no elige directamente al presidente del gobierno. Sería más difícil, por ejemplo, esa limitación de mandatos sería probablemente más difícil en un sistema presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente deriva su legitimidad directa del pueblo. Que sea el pueblo el que le exija responsabilidad política a su presidente. Sí, ya, tú a lo mejor porque piensas, yo te estoy hablando en 2 más y tú piensas en otras cosas, pero cosas que yo a lo mejor desconozco. Pero claro, desde un punto de vista teórico, el pueblo es el que elige en un sistema presidencial a su presidente, que sea el pueblo el que le exija responsabilidad política y que sea el pueblo el que lo mantenga o el que lo quite. Es más fácil un sistema presidencial. Muchas gracias, doctor. Tú me pones la carita así porque por las corruptelas probablemente que haya en Latinoamérica como las hay en España, en todos los sitios, ¿no? En todos los sitios de Europa. El voto cautivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, o sea, desde un punto de vista de teoría,
jurídica, un sistema presidencial, que es el pueblo el que elige directamente a su presidente, que sea el pueblo el que lo eche, que sea el pueblo el que lo quite. Y que diga si tiene que estar un mandato, 2 mandatos, 3 o 4. Pero pues con sistemas electorales que tienen elecciones periódicas, pero no auténticas ni libres ni competitivas, esto es un ideal. O sea, que llevaba razón Sartori. Al final es un ideal, ¿no? Pero bueno, sí, en teoría entiendo el punto. No, sí, lo que pasa es que el tema, los sistemas electorales son muy polémicos, Wendy. En España, por ejemplo, el sistema que tenemos, pues a lo mejor ya no es el que debería ser. Y en cambio, no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, el sistema electoral español favorece a los partidos mayoritarios, al PSOE y al PP. Y ahora vete tú que se pongan el PP y el PSOE, que son los favorecidos por el sistema, a cambiarlo. Eso no va a ser. O sea, que si eso pasa eso es normal. Lo que pasa es que yo creo que hay más clientelismo a lo mejor en Latinoamérica que en España puede haber. No lo sé. Muchas gracias, doctor, por estas respuestas a quienes han comentado aquí dentro del chat. Me llegaron otras 2 preguntas. La primera es de Darío Mora. Si se disuelve el gobierno, ¿cuánto dura el nuevo gobierno? ¿Y quién nombra a los nuevos ministros, nuevo presidente o el Congreso? Vamos a ver. El nuevo gobierno, si hay una disolución parlamentaria y se elige a un nuevo gobierno, tiene que durar el tiempo que duraba el tiempo del mandato, de la legislatura. Y no, siempre el presidente de gobierno en un sistema parlamentario es el que designa su gobierno, en base a criterios de confianza. Yo los quito y yo los pongo. Pero eso pasa igual en un sistema presidencial. En un sistema presidencial, el presidente decide quiénes son sus secretarios, quiénes son, en definitiva, los que conforman su gobierno. Pues igual pasa en un sistema parlamentario. Es el presidente el que, en base a criterios de confianza, decide quién es su gobierno. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más aquí en la sala quisiera hacer uso de la voz, plantearle una pregunta, aprovechando que está aquí con nosotros el experto en derecho parlamentario, en sistemas parlamentarios. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Bueno, a mí me gustaría agradecerle de verdad, doctor, por esta conversación tan amena que hemos tenido, por resolver cada una de nuestras dudas. De verdad ha sido muy interesante escucharle. Yo quisiera preguntarle qué opina de esta discusión, ¿no? Desde la filosofía del derecho, de la filosofía política, a esta objeción contramayoritaria, ¿no? Que hay una crítica al fuerte poder que en recientes años han tenido justamente los tribunales constitucionales para hacer un contrapeso de estos excesos parlamentarios que comentaba Ramón. Entonces hay una crítica de que con esto se pierde la legitimidad democrática de las decisiones tomadas desde los parlamentos. ¿Usted qué opina de esta controversia? Vamos a ver, es un tema complicado, porque es un tema complicado. Es cierto que los tribunales constitucionales tienen que hacer ejercicios de autorrestricción. Es decir, lo que no pueden hacer es activismo político. Activismo político desde la judicatura, en definitiva. Eso es lo que, desde mi punto de vista, no puede hacer el Tribunal Constitucional. Y lo que no se puede hacer por parte de los actores políticos es judicializar la política. Así que a lo que estamos asistiendo es a una judicialización de la política y eso no se puede hacer. Los problemas políticos se tienen que resolver en sede política y no trasladarlos a los tribunales. Y vuelvo a reiterarle, el Tribunal Constitucional, los tribunales constitucionales tienen que huir de cualquier tipo de activismo judicial que pueda alterar la relación de fuerzas políticas. Eso no lo puede hacer un tribunal constitucional. Sin perjuicio de que en algunos casos pues se hace. Pero no es una práctica que sea susceptible de valorarla positivamente. Los tribunales tienen que hacer justicia
tienen que resolver controversias jurídicas. Los tribunales constitucionales efectivamente resuelven controversias jurídicas sin perjuicio de que tienen, por las competencias que tienen su carga política. Las sentencias de los tribunales constitucionales tienen carga política. De nuevo me estoy refiriendo a Europa. No sé, porque en Latinoamérica hay algunos estados que han introducido las salas constitucionales, pero no sé, con competencias parecidas a la española, pero más reducidas, yo creo. Pero por las competencias que tienen los tribunales constitucionales, efectivamente, sus sentencias tienen connotaciones políticas, pero eso es inevitable. Es inevitable porque resuelve conflictos políticos. Efectivamente, lo que pasa es que ahí está la labor de los magistrados de adoptar ese self-restraint, ¿no? Esa autorrestricción y no ir más allá de donde deben ir. Pero eso va a pasar siempre. Eso va a pasar. Eso es un problema que va a pasar sin perjuicio de que no pueden hacer política. Los tribunales constitucionales no están para hacer política. Son tribunales. Tienen que resolver con arreglo a criterios jurídicos conflictos políticos, eso sí, pero con arreglo a criterios jurídicos. Nunca con arreglo a criterios políticos. Pues muchas gracias, doctor, por compartirnos su punto de vista aquí en América Latina, en México, ¿no? Tenemos una fuerte tradición de judicialización de la política. Es una cuestión que debemos pues reflexionar, discutir como sociedades, cómo transformar esto, ¿verdad? Para que sea lo menos recurrente acudir a los tribunales para resolver estos conflictos. Pero muchísimas gracias, de verdad, doctor. Ha sido muy interesante escucharle, no me dejarán mentir quienes aquí nos acompañan, quienes están siguiéndonos a través del canal de YouTube. Hoy aprendimos muchísimo del sistema parlamentario español, en general del sistema parlamentario de la vieja Europa, como usted menciona, y pues, no sé, quisiera preguntarle si quiere hacer alguna reflexión final para cerrar. No, yo sí, estoy abierto y reflexión final sencillamente que no es superior el parlamentarismo al presidencialismo, son sistemas de gobierno diferentes, pero que están situados en el mismo. Es decir, depende de la estructura política y la estructura social, de la cultura de cada sociedad, el que se implante un sistema u otro. El caso es que una vez implantado, pues funcione correctamente. Y ya está. Ay, perdóneme, doctor, me acaba de llegar una última pregunta. ¿Se la puedo formular? Sí. Muchísimas gracias. ¿Usted cree que es necesario o democráticamente más virtuoso el cambiar constantemente de partido en el gobierno para que un sistema pueda o no considerarse más o menos democrático? Vamos a ver, no es un cambio constante, pero sí yo creo, en materia de, vamos a ver, ¿cómo lo explicaría yo? Perpetuar situaciones de poder, eso desde un punto de vista democrático, no es saludable. Entonces, tampoco apelo al cambio continuo de gobierno, ¿no? Yo no apelo a un cambio continuo de gobierno. Yo creo que hay que un tiempo prudente en el cual los gobernantes puedan hacer su política. Yo no puedo decir cada 4 años que haya cambio de gobierno. No. Eso no sería lo más prudente. A lo mejor en 4 años el gobernante de turno no le da tiempo a poner en marcha sus proyectos. Vámonos a 8, vámonos a 12. Pero una vez transcurrido ese tiempo, pues es adecuado que las sombras se levanten, se barra y se limpien, ¿no? Se limpie todo lo que se tiene que limpiar, todo lo sucio que haya. ¿Vale? Pero eso no significa que yo diga cada 2 años, cada 4 años hay que cambiar de... No, eso no. Yo creo que hay que dejarles también un margen a los gobernantes para que puedan desarrollar las políticas que pusieron en marcha. Pero una vez que ya han puesto sus políticas en marcha y las han consolidado, pues yo creo que hay que dejar los asientos, ¿no? Porque si no, pues pasa lo que pasa, las corruptelas, la corrupción, y eso es lo que pasa. Entonces, yo no soy partidario de que continuamente se cambie, no. Lo que no comparto, por ejemplo, es que haya un partido político que esté 90 años en el poder, por ejemplo, porque no es sano democráticamente hablando. Eso sí, pero a mí que estén 8 años, 12 años,
Por supuesto que sí, porque el gobernante tiene que desarrollar y consolidar su política. Pero de ahí a perpetuarse en el poder, no. Eso no, porque no es sano. Democráticamente hablando, eso no es sano. Aparte, si no hay alternancia en el poder, no hay democracia. Claro. La democracia es la alternancia en el poder. Si no hay alternancia, no hay democracia. Sencillamente. Pues muchísimas gracias, doctor. Me voy a permitir leer simplemente ya los comentarios de felicitación que están haciendo aquí en el chat. Óscar Osvaldo, muchas gracias por su tiempo, maestro. Gracias a todos. Buen día. Lucila Pichardo, excelente conferencia. Gracias al maestro por la claridad en la exposición. Nuestra querida Wendy Jarquín, excelente como siempre, Tomás. Ana Beatriz Romero, excelente conferencia. Raúl Isaac, más que un cambio de partido, hay que evaluar cuál es la propuesta de los candidatos y con base se debería hacer un ajuste en el gobierno. Excelente conferencia. Y finalmente, Mónica Liliana Sánchez Mesa, gracias maestro, excelente conferencia, buen día a todos. Pues muchas gracias de nuevo, doctor, por su tiempo, por su amabilidad de responder cada una de nuestras inquietudes. Vamos a estar, sin duda, invitándole seguramente en un futuro porque se quedan varios temas en el tintero para seguir desarrollando estos temas de cambios, de comparativas entre sistemas presidencialistas, sistemas parlamentarios. En nombre de los magistrados, magistradas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de nuestra directora Gabriela Rubalcaba, agradecemos enormemente su participación y su excelente plática. Gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Yo también a todas y a todos porque siempre es interesante su atención, su interés por los temas que planteamos desde la perspectiva del derecho constitucional. Buenos días, México, y encantado de volver a verles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Querido doctor, un abrazo. Igualmente.